Solicitar se le dé lectura al proyecto de acuerdo, por favor. República Bolivariana de Venezuela, Estado Bolivariano de Miranda, Municipio de Chacao. El Consejo Municipal del Municipio de Chacao del Estado Bolivariano de Miranda, de conformidad con lo previsto en el artículo 168 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio de las atribuciones que establece el numeral 2 del artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, dicta el presente acuerdo. Considerando que el día 28 de noviembre de 1916 nació en San Juan de Colón, Estado Táchira, Ramón José Velázquez Mujica, ilustre político, jurista y historiador venezolano, expresidente de la República, electo por el Congreso durante el periodo 1993-1994. Considerando que su recorrido, además de ser abogado de profesión, ingresó a la plantilla de reportero del periódico Últimas Noticias por preferir la dictada muy bien sala de redacción. En 1978, luego de largos años de cárcel durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, sale a la calle a ejercer como el primer director del diario El Mundo. Su ejercicio periodístico lo conduce a dirigir importantes diarios y revistas como el Diario Nacional, que en 2 oportunidades permaneciendo al mismo tiempo en otros diarios como redactor de columnas, artículos y reportajes que reflejan la historia política y social del país. Considerando que el doctor Ramón J. Velázquez, porque siempre se mantuvo como independiente, fue electo parlamentario en diversas ocasiones en la lista del Partido de Acción Democrática, ocupando el cargo de secretario general de la misma presidencia durante el segundo gobierno de Domingo Betancourt y ministro de Comunicaciones durante el primer gobierno del doctor Rafael Caldera. Considerando que creyente en la descentralización, promovió la creación de la Corporación y Desarrollo de los Andes, Andes, presidió la Comisión para la Reforma del Estado, la COPE, creada por el presidente Jaime Lucinchi en el periodo de 1984-1986, siendo senador y presidente por Venezuela de la Comisión Presidencial para Asuntos Fronterizos Colombo-Venezolanos, COPA, entre 1989 y 1993. Que tras la autorización del Congreso Nacional para la apertura del juicio del presidente Carlos Andrés Pérez decidió por parte de los grandes partidos históricos de ir a Velázquez para que concluyera como presidente de dicho periodo constitucional, considerando que como historiador dejó una perdurable huella en su trabajo, impreso de varias obras, numerosos trabajos periodísticos, entre los cuales cabe destacar La caída del liberalismo americano y Confidencias imaginarias de Juan Vicente Gómez. Considerando que el doctor Ramón José Velázquez falleció en la ciudad de Caracas el día de la batalla de Carabobo, para recordarnos las victorias y reivindicaciones del pueblo venezolano. Considerando que para el Consejo Municipal de Chacao siempre perdurará el pueblo vivo del insigne turista, periodista y político venezolano, a quien le correspondió la ardua labor de dirigir las riendas de Venezuela en uno de sus momentos más difíciles, como lo fue la transición Carlos Andrés Pérez Rafael Caldera. Acuerdo. Primero, sumarse al luto nacional por la sensible pérdida del doctor José Velázquez, que es presidente venezolano. Segundo, hacer llegar en este acuerdo a sus familiares junto a las más sinceras palabras de condolencia de parte del propio inicio del municipio de Chacao. Tercero, darle la mayor publicidad al presente acuerdo, dado, firmado y sellado el salón de sesiones donde se celebra la sucesión del Consejo Municipal de Chacao, el Estado Bolivariano de Miranda, a los 3 días del mes de julio del año 2014, año 204 de Independencia y 155 de la Federación. Publíquese y ejecútese y el presidente del Consejo Municipal, el secretario municipal. Gracias, señor secretario. Le da la palabra nuevamente el concejal Rojas. Gracias, presidente. Creo que si alguien en este país merece honras, merece tributos, es el doctor Ramón J. Velázquez. Celebro que esté aquí su hijo, el doctor Gustavo Velázquez, y su esposo, del doctor Gustavo, la doctora Eulalia Rubio Velázquez, conocida mundialmente como @ladeca. A ver, de Ramón J. Velázquez se pueden decir muchas cosas, podríamos estar toda una tarde aquí hablando de su legado histórico, pero voy a resaltar algunos temas muy concretos. No fue casualidad que en aquellos duros momentos de 1992, cuando la Corte Suprema de Justicia y el Congreso de la República decidieron que Carlos Andrés Pérez no podía seguir en el ejercicio del poder, no fue casualidad que el Congreso eligiese a Ramón J. Velázquez.
El país en ese momento necesitaba a alguien honrado, alguien conocedor de la historia venezolana y alguien que fuese una referencia moral para el país. Y todos los partidos de ese Congreso, prácticamente, creo que no hubo oposición a esto, o si lo hubo fue muy poca. Todos decidieron que el hombre era Ramón J. Velázquez, como dije, una referencia moral que en ese momento el país necesitaba por todo lo que estaba ocurriendo. La memoria histórica de Ramón J. Velázquez es tan vasta que fue testigo de excepción de muchos momentos claves para Venezuela. Uno de esos momentos que quizás marcó o cambió la historia de nuestro país fue el triste acontecimiento con el doctor Diógenes Escalante. Y quien estuvo presente en el momento en que el doctor Escalante comenzó a fallar, con todo lo que fue su salud, fue justamente Ramón J. Velázquez. Era quien estaba ahí presente. El doctor Velázquez, entonces, fue testigo de excepción de los momentos más importantes del siglo XX, que fue un siglo para Venezuela muy importante, cargado de mucha historia, cargado de mucha política, cargado de mucha emotividad social. Fue un venezolano ejemplar, fue un escritor de altura. Manuel Caballero alguna vez dijo que cuando leyó La Confidencia Imaginaria de Juan Vicente Gómez, escrita por Ramón J. Velázquez, se asustó, porque bueno, ¿en qué momento este hombre habló con Gómez si estaba muerto? En fin, usted, doctor Gustavo, su hermano, su familia, reciben el legado histórico de su padre y nosotros aquí nos comprometemos a ayudarlo y apoyarlo, a hacerlo público y llevarlo a todo el pueblo, no solo el pueblo de Chacao, sino el pueblo de Venezuela, que conozca lo que Ramón J. Velázquez hizo. Es todo, ciudadano presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal Godoy. Gracias, señor presidente, señores concejales, doctor Gustavo Velázquez, Lalia, gran amiga de esta casa, vecinos y ejemplares de este municipio. Es poco lo que puede decir después de la maravillosa intervención que tuvo el concejal Rojas Pérez, que me antecedió, pero también como es poco el tiempo que tendríamos para hablar de las cualidades humanas, políticas e intelectuales de su padre, hombre al cual muchos de los que estamos aquí respetamos, admiramos y profundamente una veneración, mucho respeto, damos fe de eso, porque ha sido un ejemplo, a pesar de la diferencia de edad, para muchos de nosotros aquí. Yo digo en el caso particular. Y yo solo quería hacer referencia, porque después de las maravillosas palabras que me antecedió es difícil lo que se puede decir, pero su padre tiene unas condiciones que pocos hombres en la historia pueden tener, que es contar y hacer la historia. ¿Okay? En 100 años, casi 100 años de vida, eso pocos las personas que lo pueden hacer. Pero además de contar y ser parte de la historia, que rol tan difícil, ¿no? Porque es que es a través de su pluma, de su intelecto y de su vida, nada más difícil, porque los historiadores tienen la responsabilidad de escribir sobre los demás y ver un tiempo y un contexto, la vida de los demás a través de sus ojos. Pero qué responsabilidad tan grande nos ha dejado el doctor Ramón J. Velázquez de poder ser un hombre probo, un hombre honrado, pero que sobre todo se caracterizaba por su profundo amor a la patria, es decir, contar y hacer historia al mismo tiempo. Y esa es la responsabilidad que nosotros tenemos hoy como políticos y como ciudadanos de este país, de nosotros aportar a hacer la historia, pero más allá de contarla, el ejemplo que nosotros debemos seguir del doctor Ramón J. Velázquez, su profunda honradez, su profunda sencillez en el planteamiento de las cosas cotidianas. Tuve la oportunidad de conocer a su padre por razones que no me correspondían, pero y por la Comisión de Asuntos Fronterizos Colombo-Venezolanos, porque mi tío, soy sobrino de Hilario Cardoso, era quien también era parte de esa comisión. Y la sencillez con que planteaba el doctor Ramón J. Velázquez
gran lucidez, sobre todo en su conocimiento histórico territorial, es una cosa asombrosa. Uno nunca pensaba que un hombre tan sencillo podría tener una cabeza tan lúcida. Yo creo que una de las cabezas más lúcidas, junto a Mario Vicente Mirabora, sin tengo que equivocarme, y a los grandes historiadores de este siglo, está su padre. Para nosotros es un honor tenerlos aquí. Usted tiene la responsabilidad también, y toda su familia, de darle el legado a su padre. Y nosotros, en cuanto podamos contribuir a contar esa historia que su padre contó casi durante 100 años, de la historia de la Venezuela que todos queremos, de la historia del profundo amor a la patria, de la entrega y al servicio, porque eso es lo que nosotros terminamos siendo cuando amamos a la patria. Tenemos sencillez, honradez, terminamos siendo servidores de esta patria. Entonces, vaya usted nuestro saludo, nuestra más sincera condolencia, y este programa municipal está abierto a cualquier tipo de propuesta para difundir la memoria del doctor Ramón J. Velázquez. Es todo su presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el consejero Alfredo Jiménez. Gracias, presidente. Bueno, ciertamente poco que decir luego de las intervenciones del colega concejal Manuel Román Pérez Menegó. Sin duda, Ramón J. Velázquez, un testigo de excepción y actor del último siglo de nuestra historia. Una lectura obligada para todos quienes queremos entender un poco este país es la caída del liberalismo amarillo. Una lectura obligada para cualquiera que quiera hacer política en el país. Tuve la oportunidad de conocer a Ramón J. Velázquez a través de su hijo, a quien me honró con su amistad. Y además, no solamente en las pocas palabras que pude compartir esa vez, me acuerdo que fue en el Hotel Altamira, me ayudó mucho a entender el momento que estábamos viviendo. Eso fue cerca del año 2008. Pero además de eso, creo que yo hasta ese momento, como muchos venezolanos, solamente conocíamos a Ramón J. Velázquez porque había sido un presidente en un momento dado. No conocíamos algunos la trayectoria del presidente. O sea, de forma muy reduccionista, solamente lo circunscribíamos a ese momento histórico donde él fue presidente, pero no sabíamos de su legado. Luego yo pues, me propuse indagar y aprendí a admirarlo y a quererlo de alguna forma. Además también fue un personaje de ficción en un libro que a mí me encantó mucho, además que todavía tengo ese libro que le pertenece a Rafael del Rosario, no se lo he devuelto, el pasajero de Truman, donde él es Román Benandia, si no me acuerdo del nombre ficticio que tenía ahí en ese libro, y ahí nos explica ese episodio de nuestra historia que quién sabe, como dice el concejal Rojas Pérez, que hubiese pasado si un hombre con el calibre intelectual de Diógenes Escalante hubiese llegado al poder. Y Ramón J. Velázquez era su asistente y vivió todo el episodio del tema de salud mental del doctor Escalante y los momentos en el Hotel Ávila cuando pues, se toma la decisión y las camisas voladoras y todo luego. Además estuve en una obra de teatro también con las camisas voladoras. Este es un pequeño homenaje a Gustavo Eulalia, más conocida como la DECA, que le hacemos de la Cámara Municipal a toda la familia Velázquez y sobre todo con muchísimo respeto y mucha admiración. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el concejal Diego Sharif. Gracias, presidente. Aló. Gracias, ciudadano presidente, vicepresidente, demás concejales, público presente, asesores, Gustavo y Eulalia. Quería aprovechar también esta oportunidad para dar mi sentido de pésame de nuevo sobre lo ocurrido, el sensible fallecimiento del expresidente Velázquez, y aparte por lo que significó él, más allá de haber sido expresidente o presidente venezolano, es el momento histórico que le tocó asumir esa responsabilidad, un momento donde el país, a pesar de la polémica o las dudas o las opiniones que pueda haber sobre ese caso, era un país donde existía la división de las instituciones, donde existía la división de los poderes, donde realmente había un control del poder ejecutivo y donde cada quien en el Estado se está transitando hacia un país que realmente podía ser ejemplo de democracia en América Latina, porque demostraba que cuando se cometían abusos por parte del Ejecutivo Nacional había un poder que estaba controlándolo y que estaba haciendo el seguimiento de ese trabajo. Pues por esa razón, a pesar de un momento de mucha polémica, fue gracias a ese expresidente que se pudo transitar en paz, en tranquilidad, hacia un nuevo periodo constitucional del presidente Rafael Caldera y que la historia venezolana pudiese continuar. Ojalá hubiese
ese sentimiento republicano, ese sentimiento de división de los poderes y democrático hoy en día para realmente entender y resolver los problemas que estamos viviendo. Eso es todo, presidente. Gracias, señor concejal. Bueno, me queda sumarme a las palabras dichas por los demás concejales. Quiero informarle a su hijo que el día que falleció el expresidente, estuvimos aquí todos los empleados del Consejo Municipal y en honor a él se dio un minuto de silencio, quiero que lo sepan, y realmente fue un momento muy emotivo, porque como dijeron todos nuestros concejales, su señor padre, en ese momento tan crucial, volvió a darle al país un mensaje de valores e integridad. Y quizás eso, junto a toda la obra que él deja, que siempre lo hará presente en todos los venezolanos. Esos escritos que él hizo están ahí y perdurarán en el tiempo, más allá de haber sido presidente. Y bueno, que lleguen las palabras de condolencia a todos los familiares. Gracias por haber estado aquí. Le vamos a hacer llegar el acuerdo a